para curarlas. Aunque una vida saludable con ejercicio parece que apoya el que no se extienda la enfermedad a lo largo del año. Antes a los viejitos nos decían, bueno, ya está ahí dándole precisamente lo que decían, perdiendo las funciones y una serie de cosas, pero ahora se está convirtiendo en una epidemia a edades mucho más jóvenes. Y bueno, el día de hoy doy las gracias y está con nosotros el doctor José Manuel Luna Nemesio, a quien le doy la más cordial bienvenida, de que nos hagas el honor de estar aquí con nosotros. Y precisamente el día viernes de esta semana, él va a presentar un libro que trata un tema fundamental para precisamente 2 de los días que mencionamos hoy. Y es el Proyecto Integral Morelos. Bienvenido, José Manuel. Hola Fernando, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar contigo en el programa de Voces de la Comunidad. Aprovecho para agradecer también a la compañera Flora Guerrero, que fue la que nos hizo posible ahí el contacto para conocernos de manera virtual y estar también presentes con toda la comunidad y todos los radioescuchas que nos están aquí acompañando. Claro que sí. Y bueno, José Manuel, platicábamos antes del inicio del programa que tus primeros estudios fueron de economista y que a partir Sí, de ahí te fuiste interesando en otros temas. Y si nos puedes platicar un poquito de tu persona, sé que es luego medio, pues difícil que uno hable de uno mismo, pero en este caso te lo solicito. claro. Pues sí, efectivamente, soy licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Allí pude realizar para titularme una investigación acerca de la crisis de la salud que se vive actualmente en esta sociedad, ¿no? Como reconociendo los factores que producen pues una generación de enfermedades de diverso tipo, infectocontagiosas, crónico-degenerativas, y allí se encontró que uno de los dos factores principales, más allá de lo que puede decir la medicina occidental, que culpabiliza lo genético como razón de la enfermedad, pues veíamos que la contaminación, el tipo de consumo que tiene la gente de alimentos ultraprocesados, pues forman parte de estos factores que son de riesgo para la generación de enfermedades. Y esto posteriormente hizo que durante la maestría, en la maestría en Ciencias Sociales, que hice en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, de la UAM, pudiese yo investigar cuáles son los diversos problemas socioambientales que tiene que ver con los procesos de urbanización. Por el tipo de maestría que realicé, que era enfocada a las ciencias sociales, particularmente en los estudios sociológicos, pues hice un estudio de caso sobre cuál era la situación del agua en la ciudad de Cuautla, ¿no? Allí vimos que el problema pues no solamente era de sobreexplotación, sino también de contaminación, y que ambos factores pues representaban importantes y preocupantes riesgos socioambientales, no solamente para los habitantes de la ciudad de Cuautla, sino también para los municipios circunvecinos. De allí que durante mis estudios de doctorado en geografía, pues este estudio que en primer momento hice a escala local, lo pude repetir y ampliar a escala del estado de Morelos para dar cuenta de la grave crisis hídrica que tiene actualmente el estado de Morelos, causado por los procesos de urbanización, por los intentos y tendencias de industrialización, de agroindustrialización y los proyectos extractivistas que se impulsan en la entidad, y también observando cómo esta crisis producida por estos factores económicos se vio complicada por una economía y una gestión política del agua que en primer lugar no ponía los intereses y necesidades de la población, sino en primer lugar ponían los bolsillos y las ambiciones de los diversos actores políticos y económicos, tanto del estado de Morelos, pero también a nivel federal, ¿no? Esto pues permitió como tener un panorama
general sobre cuál era la situación o la cuestión hídrica socioambiental del estado de Morelos, y posteriormente, durante una estancia postdoctoral en la Autónoma de Zacatecas, particularizamos en uno de los dos grandes focos rojos que actualmente se están encendiendo en la entidad, referente a la emergencia ambiental y sanitaria que amenaza latentemente la seguridad de la población de Morelos, que es el Proyecto Integral Morelos, ¿no? Y en este sentido es que en el marco de esta investigación pudimos generar el libro de Proyecto Integral Morelos, devastación ambiental y conflictividad sociohídrica por la defensa del agua, que es el libro que se va a comentar este viernes en Cuernavaca. Totalmente, y además es como una especie de amenaza, entre comillas, silenciosa, ¿no? Yo recuerdo en algunos trabajos que me ha tocado participar, para mí fue una sorpresa, por ejemplo, las cuestiones del cáncer y de otra serie de enfermedades, pues yo esperaba encontrarlas en el municipio de Jiutepec, por todo lo de Cibac, etcétera, etcétera. Y fue toda una sorpresa que quienes mayor incidencia tenían eran Tetela del Volcán, Ocuituco y la zona poniente del estado, Coatlán del Río, etcétera. Y era debido básicamente al uso masivo de insecticidas. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Hola, Soy Yosa Hernández del Consejo Ciudadano. ¿Crees que hola puedas Isa. seguir platicando un poquito más sobre la presentación de tu libro en lo que se vuelve a conectar Fernando y retomamos el tema? Claro, claro que sí, Gracias, muchas gracias. gracias. Pues como comentaba, derivado de estos estudios, sobre todo los que se realizaron durante la estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es que se pudo conjuntar una serie de evidencias documentales, empíricas, estadísticas sobre la gravedad hídrica que actualmente tiene o que implica el proyecto Integral Morelos, este megaproyecto que en su primera de dos fases se compone por un gasoducto de 172 kilómetros de longitud que afecta no solamente a 10 localidades del territorio morelense, sino también a 9 del estado de Tlaxcala, a 13 del estado de Puebla, y que conjuntamente con un acueducto de 13.2 kilómetros de longitud que despoja los recursos hídricos del río Cuautla a los ejidatarios que la utilizan, pues van a parar a una central termoeléctrica de ciclo combinado que se ha construido en la comunidad de Huesca. Estas infraestructuras implican ya de sí un riesgo hídrico para la población, tanto los ejidatarios como los integrantes de las comunidades campesinas y urbanas que habitan en las inmediaciones de la termoeléctrica,
pero también representa un riesgo sanitario, pues la quema de gas lutita, que es el gas que se utiliza para la generación de energía, produce altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y de ozono en el ambiente, lo cual pues está relacionado con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva, la enfermedad isquémica del corazón y de asma. En este sentido, pudimos trabajar estas temáticas en este libro que se va a presentar el próximo 22 de septiembre a las 5 de la tarde en la librería La Bigotona, que está ubicada en Plaza Moctezuma, en el municipio de Cuernavaca. Esto es en la calle Matamoros, número 20, en la planta baja. Si ustedes entran a la plaza, van a encontrar la librería ubicada a su mano derecha. Allí va a haber como, pues además del stand donde se va a presentar el libro, pues van a haber ejemplares de esta obra que se va a estar comentando y de otras obras dedicadas a los estudios socioambientales, a los estudios de megaproyectos, ¿no? Que como comentábamos con Fernando, antes de que empezara el programa, pues es una de las graves situaciones que vive actualmente el estado de Morelos, ¿no? En este sentido, pues más allá de platicar ese día sobre el proyecto Integral Morelos y el contenido del libro, para invitar a la gente a que lo pueda consultar y ocupar, es un libro que está pensado para que acompañe a los movimientos en resistencia que actualmente luchan y combaten en contra de diversos megaproyectos extractivistas, diversos megaproyectos energéticos en México, pues podamos también dialogar sobre esta grave situación de emergencia socioambiental y de riesgo sanitario que vive actualmente el estado de Morelos, no solamente por el proyecto integral Morelos y sus megainfraestructuras, sino también por los diversos procesos de contaminación que implicaría la llegada de varios tipos de capital que, atraídos por esta producción de energía, pues encontrarían una razón de peso para asentarse en la localidad, sobre todo capitales de la rama automotriz, de la rama farmacéutica, de toda la agroindustria dedicada a la exportación. Es decir, el proyecto Integral Morelos representa una punta de lanza de una serie de inversiones transnacionales, sobre todo de origen europeo, norteamericano, canadiense, asiático, que más allá de generar empleos, más allá de generar buenas condiciones económicas o derramas económicas en la entidad, pues generarían condiciones para que poco a poco Morelos pues dejase de ser este lugar de la eterna primavera y se sumase a la larga lista de territorios que en el país existen bajo la denominación de infiernos ambientales, ¿no? Esa es la gran amenaza que hoy tiene el estado de Morelos, en tanto que su riqueza natural en términos de la diversidad biológica, la gran riqueza hídrica que históricamente caracterizaba también a la entidad, pues cada día queda en un simple cuento, en una simple narrativa de nuestros padres, de nuestros abuelos, y desafortunadamente la realidad que tenemos hoy frente a nosotros y el futuro que le estamos heredando a las próximas generaciones en términos socioambientales y en términos sanitarios, pues no es nada alentador, ¿no? Entonces, pues la intención de escribir este libro era pues no solamente hablar sobre el proyecto Integral Morelos, que es uno de los dos grandes focos rojos que en términos socioambientales tiene la entidad, sino tratar de ofrecer una mirada panorámica sobre esta situación de riesgo, sobre esta situación de emergencia socioambiental y sanitaria que se vive en la entidad, sobre todo impulsada por los megaproyectos, por el proyecto Integral Morelos,
por el proyecto de minería a cielo abierto que lleva a cabo la empresa de Esperanza Silver. Antes Alamos Gold era la empresa que quería, Zacatecas Silver, ¿no? Antes era Alamos Gold la empresa que quería despojar y extraer los metales preciosos del poniente de la entidad, y que este sería el segundo foco rojo que tiene actualmente en términos socioambientales la entidad, ¿no? Son diversos procesos, diversos actores también económicos que están detrás de estos megaproyectos, de estos procesos contaminantes y de sobreexplotación de la naturaleza. Son capitales no nacionales, sino europeos, norteamericanos, y que desafortunadamente hasta el día de hoy pues no han cesado en rondar al territorio de Morelos, amenazando con instalarse allí y despojando a la población de esta riqueza ambiental que les digo históricamente caracterizaba a la entidad. Ven nada más, primero me voy, ahora estoy repetido. Te digo que aquí no hay pues manera de poder en un momento dado creer en estas cosas. Me perdí parte de tus expresiones, pido una disculpa, pero se fue la luz. Ahora sí que al irse se fue todo y traté de entrar mediante el teléfono, pero sí fue difícil. Escuché más o menos lo que tú comentabas. Y pues sí, las empresas españolas que mencionabas, pues son Abengoa, Elecnor y Enegas principalmente, pero hay otra multitud mucho más pequeñas que están ahora sí que en cobertura con ellas, ¿no? Y el proyecto integral, aunque le pusieron el nombre de Morelos, en realidad afecta a varios estados. Y tiene una cuestión que se ha discutido muchísimo, aquí me gustaría tu opinión, que es el gasoducto, ¿no? El gasoducto que parte de Tlaxcala, llega hasta lo que viene siendo Morelos, la parte donde está la termoeléctrica primera, porque si mal no recuerdo son 2 termoeléctricas las que pretenden instalar ahí, y que, bueno, creo que sería el primer gasoducto que cruza la falda de un volcán activo, como es el caso del Popocatépetl, ¿no? Sí, pues el tema del gasoducto es un tema altamente cuestionable. Hay que recordar, para entender por qué precisamente se construye un gasoducto en la región y por qué se hace omiso de los atlas de riesgo que, como tú comentas, muestran que la ruta por las cuales atraviesa el gasoducto es una ruta de riesgo de sismo, ¿no? Ante una eventual erupción del volcán Popocatépetl, o que incluso pasa por zonas donde ante un evento catastrófico como sería la erupción del volcán Popocatépetl, pues se vería afectado por el material incandescente que por ahí escurriría, ¿no? Para entender por qué, pues hay que recordar que que este megaproyecto, el Proyecto Integral Morelos, fue impulsado, fue iniciado durante la administración federal de Felipe Calderón, este presidente cuyo arribo a la presidencia pues es altamente cuestionable, ¿no? En términos de fraude electoral, y que lo que no es cuestionable es los lucrosos, corruptos y pues jugosos negocios que él tenía con la empresa eléctrica internacional, ¿no? Pues no es sorpresa de que al terminar su sexenio, mediante un mecanismo de puertas giratorias o de franco desvío de poder, pues este presidente haya pasado a formar parte del consejo consultivo de estas empresas europeas dedicadas a la generación de energía eléctrica. En este sentido, el proyecto Integral Morelos fue pensado para posicionar al estado de Morelos como un territorio líder en la producción de energía eléctrica, cuando en realidad ni el estado de Morelos ni la zona central de México, en términos de las necesidades de la población, requieren de la cantidad de energía que se estaría produciendo
con las 2 centrales termoeléctricas de ciclo combinado que se buscan estén funcionando, una de ellas ya construida y en pruebas de funcionamiento. La razón por la cual se quiere generar este tipo de electricidad que cabe recalcar es un tipo de electricidad no sostenible, ¿no? Porque a pesar de ser utilizado el gas natural para la generación de esta energía, pues hay que recordar que este gas natural, este gas lutita, es extraído mediante fracking de los campos, de los yacimientos de gas en Estados Unidos y que es distribuido por todo el territorio nacional gracias a esta red de infraestructura que fue creada también durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. José Manuel, perdón Entonces, que te sí. interrumpa, vamos a nuestro corte en Radio UAM, pero seguimos transmitiendo por la Casa de los Pueblos. Sí, adelante, perdón la Gracias. interrupción. Sí, entonces, pues sí es una contradicción en términos lógicos que se quiera construir un gasoducto, que se haya construido un gasoducto en una zona que por un lado representa un riesgo ante un evento natural de desastre como la erupción del volcán Popocatépetl, pero también bueno, por un territorio donde las comunidades que se vieron afectadas al ser despojadas de sus tierras para la construcción del gasoducto, pues se organizaron para resistir en contra de la construcción de esta infraestructura y que haciendo caso omiso al riesgo que en términos naturales implicaba la construcción del gasoducto, pero también haciendo caso omiso e incluso reprimiendo mediante la fuerza pública a las comunidades que se oponían a la construcción de esta infraestructura en particular, pero en general se oponían al proyecto integral Morelos en su totalidad, ¿no? Esto, digamos, pues ya tiene una historia de varios años, ¿no? Desde 2008 a la fecha que se ha buscado pues, a toda costa sacar adelante este megaproyecto, ¿no? Sí, y fíjate que puntualizando lo que mencionabas del uso de la energía, bueno, tengo aquí una distribución de quién consume la electricidad en Morelos. Y el 46.5% lo consume el sector industrial. El residencial es el 22.3% y el comercial el 16.5%. Y en ninguno de los casos, sumándolos, pues se habla de que tenemos una problemática de falta de energía, como sucede en otros estados, el caso de Yucatán o algunos de los estados del norte. Entonces, básicamente, es lo que tú comentabas, de que con esto se prevén varias cosas. Uno, el incremento de varios parques industriales, también en la parte, ahora sí, colindante con las faldas del volcán, y por otro lado, una urbanización de varias áreas que posiblemente estaríamos hablando de 50, 60 mil viviendas, además de todos los servicios que esto implica. Entonces el impacto sería tremendo, no solo por las cuestiones relacionadas con la termoeléctrica, sino con las cuestiones del uso del agua, de las vialidades, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Como bien dice, las estadísticas de los consumos de energía eléctrica del estado de Morelos, pues en primer lugar nos muestran que no hace falta electricidad, ¿no? Que no hay un problema de déficit de electricidad. La electricidad que llega al estado de Morelos, pues sí es es en la cantidad necesaria para abastecer las necesidades, digamos, en términos generales sociales de consumo de energía. Pero las estadísticas que comentas nos muestra precisamente una radiografía de qué es eso del consumo social, que de social pues no tiene más allá del 22%, porque el resto, digamos más del 50%, casi el 60% de la energía eléctrica que se consume en la entidad, pues va a parar a los grandes grupos de capital, tanto los industriales como aquellos dedicados al sector comercial y de servicios. Así es, y en la actualidad, hasta donde tengo entendido, la mayor parte de la electricidad que consumimos
se hace por, ahora sí que industrias de energía renovable, que son básicamente las presas del sureste mexicano, ¿no? Que también no te platican qué va a suceder. Y ha habido toda una discusión a lo largo de los años de que les limitan la producción de energía. Esto genera grandes acumulaciones de agua en las presas, que luego tiene que ser liberada cuando se viene la época de lluvias, y apoya, o no apoya, sino más bien genera grandes inundaciones, pues en las planicies de Tabasco y de Veracruz, básicamente, ¿no? Entonces, Sí, y bueno, digamos, es deseable que Morelos pudiese ser autosuficiente en términos de producción de energía, pero si uno revisa la cantidad de energía que se estaría produciendo, no con una termoeléctrica, sino con las dos que se planean, pues surge una nueva pregunta de ¿para qué se va a utilizar ese superávit de energía que se estaría produciendo, ¿no? La respuesta, como dices, está tanto en los procesos de urbanización voraz del territorio, que actualmente ya son un grave problema socioambiental en la entidad, pero también para el problema de la industrialización, la agroindustrialización del Estado y también los megaproyectos extractivistas que actualmente están amenazando también a la entidad. sí, y es difícil. La gente luego le cuesta mucho trabajo percibir la transformación de lo que ahora es Morelos, ¿no? Pero también, tal y como tú mencionas, pues esto implicaría otros parques industriales, posiblemente en las zonas colindantes de Puebla. Y quizás también, y esto habría que meditarlo mucho, serviría para alimentar el proyecto de la minera en la zona de Miacatlán, Temisco, ¿no? Que entonces, bueno, sí se convierte en toda una problemática muchísimo más grande para la totalidad del Estado. Cuando platico luego con mis compañeros, mis alumnos, y leo las descripciones geográficas del siglo XVI, les cuesta mucho trabajo creer que estamos hablando de los mismos lugares, ¿no? Porque se habla de ríos, se habla de toda una fauna y de una serie de cosas que en la actualidad no existen, ¿no? Y lo peor es que esto sí puede ser mucho peor de cómo es. Sí, desafortunadamente, pues este bello escenario o estas historias que nos ponían a Morelos como un territorio, como un reservorio de la gran riqueza biocultural que es México, pues desafortunadamente va quedando en puro cuento, puro relato, pura leyenda, ¿no? Digamos, el sustento material de la Revolución Mexicana en la facción de los zapatistas, ¿no? Del Ejército Libertador del Sur, pues no solamente era la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Sino era la tierra y el agua es para quien la trabaja. Y de ahí nos habla, por un lado, el papel central que tiene el recurso hídrico para toda la cosmovisión campesina e indígena e identitaria de los pueblos de México, pero también cómo se ha vuelto o históricamente ha sido un objeto de lucha en torno a los diversos procesos económicos que buscan acapararla para sus fines privados frente a generar escenarios de injusticia, en este caso injusticia hídrica. Y como bien mencionas, pues el problema no solamente es las actividades económicas que estén ocurriendo al interior del estado de Morelos, sino cuando uno voltea a ver lo que han hecho empresas como Volkswagen, como Audi en Puebla, que ya acabaron con los recursos hídricos subterráneos, ya sea porque los sobreexplotaron o porque los contaminaron a tal punto que ya ellos mismos no pueden utilizar las pocas aguas que quedan en estos depósitos subterráneos, pues voltean a ver con gran interés, ¿no? Al estado de Morelos y a las pocas reservas hídricas que le quedan, precisamente para trasladar todos sus procesos contaminantes, todos sus procesos de sobreexplotación de agua a la entidad. Lo mismo pasa con empresas como Bayer, como Monsanto, como toda la industria textil mezclillera que ha estado en Tlaxcala, en Puebla,
que en términos de la inversión que tendrían que hacer para trasladarse hacia Morelos, pues en realidad no implicaría una merma en sus ganancias frente a las exorbitantes ganancias y ganancias extraordinarias que tendrían si logran instalarse ya sea en el Parque Industrial de Cuautla o en el Parque Industrial de Cuernavaca, o incluso generando nuevos parques industriales, que eso estaba dentro de los planes de ordenamiento territorial y dentro del proyecto estatal de desarrollo del gobierno de Graco Ramírez, ¿no? Que afortunadamente no pudo llevarse a cabo en su totalidad este plan. Sí, 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 sí. Y si a esta situación, José Manuel, le agregamos los depredadores de los bosques, del bosque de agua, pues bueno, el asunto está gravísimo. Con gentes como Bea Padilla, vimos pues cuál era la situación del bosque de agua, no solo de Morelos, porque no nos podemos circunscribir a una, pues ahora sí que a unos límites políticos imaginarios, ¿no? La sociedad y el mundo no funciona de esa manera. Y entonces veíamos lo que le estaba pasando al bosque de agua prácticamente desde la parte de la Marquesa hasta las faldas del Popocatépetl. Y eso implica también una disminución de los aforos de agua, que te lo pueden decir, bueno, ahí al lado de Cuautla, por ejemplo, en toda la zona donde están los balnearios, etcétera, si tú ves las dotaciones iniciales contra los aforos actuales, pues hay una disminución tremenda, ¿no? De lo que dan las tasas, por ejemplo, ¿no? El balneario Las Tasas. Entonces, bueno, todo esto implica desde mi punto de vista, un equívoco porque si quieres fomentar la industria, pues Morelos es el lugar perfecto por el clima, el agua y los bosques, precisamente para crear una industria turística de otro tipo, ¿no? Y que además produce ganancias muy importantes. Pero aquí estamos pues buscando una industrialización que no tendría que ver con el entorno natural en el que se le está imponiendo. Sí, pues digamos que el problema de la seguridad hídrica y sanitaria del estado de Morelos, por los diversos efectos que tiene la contaminación del agua para la salud de la población, pues no solamente responde a los intereses de los capitales inmobiliarios, de los agroindustriales, de los terratenientes, o de los propios inversores del capital industrial que, como decía, pues buscan a toda costa despojar y apoderarse de la riqueza ambiental e hídrica de la entidad, sino también tiene que ver otros actores como los talamontes, toda la economía criminal, donde diversos grupos delictivos han encontrado en el tema del agua otro espacio tanto para el lavado de dinero, pero también para la generación de cuota de poder, ¿no? Y desafortunadamente hay otro sector que poco se habla de la responsabilidad que tiene en la generación de la crisis hídrica y la crisis sanitaria relacionada al agua y en su complicación, que es el papel de la academia. Desafortunadamente, durante los últimos 40 años, pues en Morelos y en todo México se ha desarrollado un tipo de ciencia, un tipo de academia, un tipo de desarrollo tecnológico que más allá de representar un espacio de diálogo, de crítica en favor y el desarrollo de la sociedad, pues tiende más al desarrollo de una academia mercenaria que busca bajar recursos del Estado para generar proyectos privados, para los intereses privados de estos académicos o incluso para los intereses privados de diversas empresas que son las responsables precisamente de generar esta crisis hídrica, como hay investigaciones que durante el neoliberalismo fueron financiadas por recursos hídricos por parte de investigadores del INSP, del propio IMTA, para empresas de Volkswagen, de General Motors, ¿no? Que son para Bimbo, que son precisamente las empresas que están detrás de esta emergencia ambiental y sanitaria que tiene actualmente México, que tiene particularmente el estado de Morelos. Sí.
Bueno, vamos a nuestro tercer corte y seguimos transmitiendo por las páginas de la Casa de los Pueblos de México y el Mundo. Su dirección es Casa de México 2020, Casa de los Pueblos de México 2020. Y bueno, continuamos con José Manuel. Así es, José Manuel, y bueno, pues es realmente pues de mucha preocupación todo lo que nos has comentado y lo que hemos estado pues ahora sí que recordando en este momento, y tiene mucho que ver con los días que se conmemoran precisamente por parte de la ONU durante esta semana. Y creo que hiciste un señalamiento muy importante en relación a la calidad de vida, las enfermedades, con este tipo de actividades, ¿no? Una gente que vive en una calle muy transitada, pues tiene muchas posibilidades mayores de caer enferma de cuestiones pulmonares, de las crónico-degenerativas en general. Y esta parte del Alzheimer posiblemente también tiene mucho que ver con todo esto que tú mencionabas, alimentos ultraprocesados, diferentes tipos de emanaciones, de humos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que nos hace que la vida, pues ahora sí que aunque no estemos en León, Guanajuato, pues no valga nada, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, a razón de las efemérides que mencionabas al inicio del programa, pues desafortunadamente la agenda ambiental del estado de Morelos y de México, pero hablando del estado de Morelos, es una agenda que por lo menos de 2015 a la fecha, pues ha terminado por subordinarse a los intereses transnacionales de los objetivos del desarrollo sostenible y de los diversos capitales industriales, farmacéuticos, que están detrás de la ONU, que manipulan los discursos científicos, que manipulan también los discursos ambientalistas y que no dejan de ser discursos globalizantes que subordinan la soberanía nacional, en este caso de la lucha y defensa del ambiente. No extraña que México sea uno de los primeros países y de los países que más tratados de protección al ambiente en términos de agenda verde tenga, pero también sea uno de los territorios más contaminados a nivel global, después de ciudades de la India, después de ciudades incluso de China, pues México despunta en estos primeros lugares a nivel global de sitios contaminados, ¿no? Es lo que CONACYT, mediante las investigaciones de Raúl García Barrios y Andrés Barreda, ha denominado como las zonas de emergencia ambiental y sanitaria, y que el exsecretario de la Semarnat denominó como infiernos ambientales, ¿no? Lo que haría falta es que cada estado, cada municipio, pues dejase de generar una agenda verde subordinada a estos intereses imperialistas de los ODS y de la Agenda 2030 y comenzar a realizar una agenda ecológica soberana de autodeterminación ecológica de los pueblos, empezando por el pueblo mexicano, en primer lugar avanzando hacia la legislación en términos de sustancias contaminantes, ¿no? Es decir, sí es importante observar a la crisis ambiental contemporánea en sus múltiples aristas, pero en términos del agua, digamos, los efectos que podría representar algo así como la crisis climática, mal llamada cambio climático, mal llamado calentamiento global, sino la crisis climática, pues algo que sí es palpable, algo que sí es evidente, algo que, digamos, todos los ecologistas pueden testificar y organizar a la gente en algo que directamente les es fácil de percibir, que es la contaminación de los recursos hídricos, ¿no? Hablar de discursos del cambio climático, de todas estas políticas de la Agenda Verde, pues a la gente, digamos, no les es tan directa las consecuencias. Y esto, pues, digamos, no es que la gente no lo perciba o que el tema de la crisis hídrica no es un tema que no perciba a la gente vive las consecuencias a diario, pero lo que sí es importante de rescatar
es lo que la gente sí sabe, ¿no? Y esto es algo que en el marco de este libro del Proyecto Integral Morelos, pues ha sido crucial, que es ir a las comunidades a escuchar a la gente, y que la gente tiene mucho que decir sobre la cuestión hídrica, tanto de cómo era antes su lugar donde habitaban, cómo eran los ríos, cómo eran los ojos de agua, los manantiales, los apantles, y cómo son ahora, ¿no? Este rescate de los saberes comunitarios a mí me parece crucial, no solamente para tener diagnósticos integrales, sino también para establecer una estrategia de lucha inmediata y a largo plazo para la recuperación de la riqueza ambiental e hídrica de la entidad. Y además, pues generar una conciencia de que si los territorios se han devastado, si los territorios se han enfermado, pues esta historia es correlato de cómo nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra emocionalidad también se ha enfermado, ¿no? Para tener cuerpos sanos, pues hay que tener territorios sanos también. Y allí el papel de la ciencia, de la academia, es central, es estratégica para tener una ciencia digna y con responsabilidad en términos socioambientales. Sobre todo porque, como les decía, durante los últimos años lo que tenemos es esta ciencia neoliberal y mercenaria que ha tomado las diversas instituciones educativas para hacerle el juego sucio a las diversas empresas que son los responsables de la contaminación del medio ambiente. José Manuel, si nos puedes comentar con detalle, va a ser la presentación del libro este día viernes en La Sí, Bigotona. sí, Fernando, muchas gracias. Pues sí, toda esta plática, estos elementos que ahora hemos platicado, hemos compartido, pues se dan en el marco de invitarte a ti y al auditorio que nos escucha a la presentación del libro que tuve la oportunidad de preparar y publicar bajo los sellos editoriales de la Universidad Autónoma de Querétaro y Key Research, que lleva por título El Proyecto Integral Morelos, Devastación Ecológica y Conflictos Socioambientales por la Defensa del Agua. Esta presentación se va a llevar a cabo el próximo viernes 22 de septiembre a las 17 horas en la librería La Bigotona, que está ubicada en Plaza Moctezuma. Es esta plaza considerablemente nueva que se reabrió, que está ubicada en la calle Matamoros número 20, en planta baja, en el interior número 1, en la colonia Centro. Allí para la gente que habita en Cuernavaca, la ruta 1 es una ruta que te deja muy cerca del lugar, ¿no? Está a unas cuantas cuadras de la Plaza de Armas, y será un gusto encontrarles por ahí, como les decía, no solamente para presentarles el libro, para que voy a estar yo comentándolo, van a estar la compañera Flora Guerrero también dando su opinión sobre el libro, va a estar la maestra Flor Butfanjat también comentando este libro, pero sobre todo es crear un espacio de diálogo para, digamos, incentivar la organización, incentivar la toma de conciencia sobre este problema ambiental y sanitario que vive en nuestra entidad, y que el Proyecto Integral Morelos es uno de los tantos frentes ante los cuales tenemos que organizarnos colectivamente para resistir y colectivamente también para buscar estrategias de solución, ¿no? Porque aunque el megaproyecto ya está construido, ya está en sus fases de operación, pues afortunadamente todavía hay mucho que hacer desde la sociedad civil organizada para buscar detener este avance que representa la amenaza del Proyecto Integral Morelos en entidad. Sí, me gustaría señalar nada más, en este caso es la calle Matamoros, esquina con Degollado. Exacto. Es el edificio que está en la esquina que ustedes van a ver una serie de tiendas. Ahí es un edificio de tabique, que es un tabique que solo hay 3 de ellos en la ciudad de Cuernavaca, como el Castillito sería hecho por el mismo arquitecto, creo que si mal no recuerdo era un arquitecto japonés a finales del siglo XIX. Y Plaza Moctezuma es también muy conocida, aunque nadie sabe que la conoce.
porque ahí está la foto, una de las fotos icónicas de Emiliano Zapata, ¿no? Donde la toman junto a una escalera. Y bueno, van a ver ustedes, si siguen bajando por Matamoros, la puerta está a unos 30 metros de la esquina, es una puerta muy grande de madera, a mano izquierda, entran y se van a llevar, quienes no lo conocen, una buena sorpresa de estar en un lugar muy interesante, lleno de una serie de ofertas de diferente tipo, también interesantes, pero sobre todo, ahí está la Bigotona, donde se va a presentar el libro de José Manuel Luna. No, pues encantado, José Manuel. Nos quedan escasos 2 minutos, si quieres tú agregar algo. Pues nada más agradecerte nuevamente, Fernando, por la invitación y agradecer a todas las personas que nos han escuchado, haciéndoles la invitación a que pues el tema que se ha platicado hoy y también a razón de la publicación y presentación de este libro, pues sea la razón para empezar un diálogo serio sobre la emergencia ambiental y sanitaria que amenaza día con día el estado de Morelos, ¿no? Es importante que, sobre todo ahora que vienen tiempos electorales, pues a las y los candidatos a los diversos puestos de gobierno no se les deje de exigir que tengan una agenda ambiental en donde se tomen en cuenta las necesidades de la población morelense, más allá de llevar a cabo panaceas discursivas sobre el cuidado del ambiente, ¿no? Porque sí es importante que, no sé, los municipios pongan botes de basura, que pinten los autobuses de verde, pero esa no es la solución ecológica que requiere el estado de Morelos, ¿no? Se requieren acciones contundentes y esto es algo que todas y todos los candidatos a ocupar puestos de gobierno deben poner en los primeros órdenes de su agenda. Así es, creo que lo has dicho claramente. Ahora en tiempos de elecciones nos van a prometer el paraíso, como hacen cada 3 y 6 años. Pero yo creo que solo la organización comunitaria es la que puede en realidad presionar para que muchas de esas, entre comillas, promesas se vuelvan realidades. Entonces, José Manuel, encantado de que hayas estado aquí con nosotros, un agradecimiento de corazón. Y bueno, pues no se les olvide, este día viernes, ¿a qué hora, José Manuel? A las 17 horas, ahí A en la las 5 de Bigotona. la tarde en La Bigotona, Matamoros, esquina de Gollado. Muchísimas gracias. Y pues se despide de ustedes Fernando Vela y nos escuchamos el próximo martes. Y espero que no se vaya la luz porque ahora he tenido unas suertes de que se me va la luz casi cada programa. Hasta luego, José Manuel. Hasta luego, Gracias. Fernando. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente.